Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero saludarle a todos aquí y a todas las personas que están en la iglesia y a aquellos que están por primera vez deseando la bendición de Dios. Quiero hoy compartir un mensaje de la palabra de Dios que realmente es importante en la hora en que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios. La palabra de Dios nos advierte y nos habla. Quiero comentar un poquitito acerca de la vida de Abraham. Un hombre que nos dejó marcada, ¿cierto?, una visión clara, nos dejó marcado un camino donde la Biblia menciona tan claro y dice, y este mensaje yo lo he titulado Volviendo al altar de Dios. ¿Por qué? Dice en el capítulo de esta escritura, capítulo 12, en el verso 6, 7 y 8, vamos a mirar en esta pantalla esta palabra que también nos menciona tan claro. Dice allí, y pasó Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Allí Dios pasó a Abraham de aquella tierra y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encima de Moré, y el cananeo estaba, dice entonces, en aquella tierra. Vemos esta palabra que nos menciona tan claro cuando dice la palabra de Dios que Abraham llegó a ese lugar. Un lugar, Siquem, es un lugar donde había mucha gente que practicaba prácticamente adivinación y hacía muchas cosas, y allí Dios se le apareció a Abraham. Allí Dios comenzó a hablarle que tenía un propósito, que tenía una misión, que realmente Dios estaba con él para ayudarlo en todo momento. Ahora miramos en el versículo 7, donde dice, y apareció Jehová y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué tremendo esta palabra que cuando Abraham, cierto, menciona esta escritura y dice que allí levantó un altar, donde realmente es cierto, esto significa cuando tú y yo tenemos un compromiso con Dios, cuando tú y yo nos identificamos con las cosas de Dios, Dios comienza a disipar las tinieblas, las potestades, todo comienza a desaparecer porque Dios trae victoria. Y dice la palabra de Dios, un lugar donde las tinieblas se habían apoderado, de pronto Dios dice, mira Abraham, esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Y sabemos que legítimamente, bíblicamente, el apóstol Pablo también menciona cuando él dice que por medio de nuestro hermano Abraham o aquel padre de la fe, dice que hemos heredado esta herencia gloriosa de la bendición de Dios. Yo quisiera que tú no te la pierdas, qué importante que podamos este tiempo, ¿cierto?, volver al altar de Dios, volver a esa comunión, volver a esa intimidad con Dios, porque es importante permitir que Dios pueda, ¿cierto?, llevarnos a una etapa nueva, a una etapa distinta con la palabra de Dios. Y también dice la Escritura que vinieron tiempos difíciles, muy difíciles, y Abraham sabemos que todo entró a Egipto, pero también dice, encontramos allí en el capítulo 13 de este mismo libro, dice el capítulo allí 13, verso 3 del capítulo 13, dice, y volvió por su jornada. Qué tremendo, ¿no? Importante quizás que tú puedas entender y comprender, quizás que a veces quizás te has alejado por algún motivo, por algunas cosas has perdido el objetivo, has perdido la visión, o te has quedado, o estás quizás asistiendo a la iglesia, pero no estás realmente comprometido. ¿Cómo está usted? ¿Comprometido con las cosas de Dios? Se acerca, pide ayuda, pide socorro, siente la presencia de Dios, siente el mover del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, o aún todavía te sientes apagado. Dice la palabra de Dios que Abraham volvió. Y cuando dice volvió a donde, a encontrarse con Dios. Usted puede ver después en la Escritura donde dice él allí, Dios comenzó a hablarle, Dios comenzó a manifestarse de una manera tan especial que él comenzó a sentir esa fuerza para continuar hacia adelante. Y hay muchas cosas que de pronto tú tienes quizás determinarte, volver a esa comunión. Porque lejos de Dios nada podemos hacer. Jesús mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y entendemos y comprendemos que esta palabra nos habla a cada uno de nosotros. Es mi deber acercarme a Dios. Es mi deber llevar a mi familia a Dios. Es mi deber compartir la palabra de Dios. Y más si estás trabajando en alguna área, tienes a cuenta alguna cosa, a cargo, tienes que entender que Dios te ha puesto con un propósito. No estás porque simplemente alguien te colocó, estás porque Dios te ha puesto. No pierdas el tiempo, no descuide la comunión con Dios, no descuide el altar de Dios, porque allí Dios va a comenzar a revelarse a tu vida.
Y vas a ser un hombre, vas a ser una mujer donde realmente vas a ser poseedor de esa bendición de Dios. Yo creo que tú anhelas esa bendición de Dios. Yo creo que tú deseas esa presencia de Dios donde tú puedes experimentar esa bendición de Dios en tu vida y en tu corazón. Abraham dice que volvió a ese lugar. Estuvo en Egipto, pero mientras estuvo en Egipto, él no experimentó nunca hubo un altar. Pero dice que volvió de vuelta, dice a Siquem, volvió allí a encontrarse donde estuvo antes. Qué importante. Y a veces escuchamos personas que dicen, antes yo hice eso, antes hice aquello, pero ahora estoy un poco quedado. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de encontrarte con Dios, es tiempo de, si hay un llamado en tu vida, cualquier sea el momento, puedes acercarte y pedir ayuda, pedir socorro, pedir que alguien te ore, te bendiga, porque tú tienes un llamado de Dios en tu vida, mientras que este tiempo se está pasando. Los años se van pasando, se van avanzando y cuando queremos acordar se nos termina el tiempo. Por eso es importante que podamos, ¿cierto?, volver al altar de Dios. Volver al altar de Dios, encontrarnos con la presencia de Dios, encontrarnos con el Espíritu Santo, encontrarnos con ese llamado de Dios. Y como dice la palabra de Dios que le dijo a Josué, dice, allí no te aparte ni a izquierda ni a derecha. Dice, nadie te hará frente. Qué tremendo es esto, entender que Dios nos llamó con un propósito. Y en aquel tiempo Abraham entró a ese lugar y Dios comenzó a manifestarse de una manera tremenda. Dice la palabra de Dios que Dios comenzó a obrar. Vemos un poquito más adelante que Abraham de pronto parecía como que se desanima, se decae, pero Dios comenzó a hablarle nuevamente. Con el tiempo, cierto, que estaba allí, cierto, su sobrino, allí donde pronto no había acuerdo, no había cosas. Y hay cosas que tienes que apartarte a veces, dejar de lado, porque tu vida es realmente importante ante los ojos de Dios. Quiero mencionarte una escritura más para que podamos pedirle a Dios en esta hora y saber que Dios ha marcado tu vida con un propósito. Allí encontramos en este libro de Primera de Reyes, cuando Isaí, como Elías, le habla al pueblo de una manera determinante. Podemos leerla junto en estos versículos que menciona allí Isaías, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Qué importante es que podamos entender en esta hora que tomar determinaciones. Quizás estás en dos pensamientos, un día bien, un día mal, pero es tiempo que determines, es tiempo que te decidas y puedas acercarte al altar de Dios, volver al altar de Dios. Y dice la palabra de Dios en este versículo que mencionamos, allí dice, también encontramos en el verso 30, mire este versículo 30, lo que dice esta palabra aquí en la pantalla, donde dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Qué tiempo importante, ¿cierto?, de que podamos también compartir al pueblo, a la iglesia, a la gente, a la familia, que se acerquen. Y Elías dice, acercaos a mí. Y Elías preparó, dice, el altar que estaba, dice, allí arruinado. Hay muchas vidas, muchas familias arruinadas, muchas familias decaídas, muchas familias que han dejado. Es tiempo de volverse. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de volver al altar de Dios. El altar significa intimidad con Dios, acercarnos con Dios y disfrutar la bendición de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un texto más y vamos a pedirle a Dios, vamos a orar, dice el verso 38 de este mismo libro que estamos mirando. Entonces dice, cayó fuego de Jehová, dice, y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, dice, y aún lamió las aguas que estaban allí en la zanja. Qué tremendo es poder, cierto, experimentar esta presencia de Dios. Dios puede, ¿cierto? Hoy el fuego está representando la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Jesús dijo, no dejaré huérfano, sino que mi Espíritu estará con vosotros. Y es tiempo de que podamos volver a lo sobrenatural de Dios en tu familia, en tu hogar, ¿cierto? Esto habla de que Dios escuchó a este hombre de Dios. Y Dios escucha a su pueblo, Dios escucha a su iglesia. Por eso hoy quiero que tú entiendas y comprendas que estás en esta tierra con un propósito.
Seas quien sea, Dios te ama y Dios te está llamando a encontrarte con esta divina gracia de Dios. Abraham, Elías, todos pasaron, pero Dios sigue siendo el mismo. Hoy tú y yo tenemos que cumplir este papel de representar a Dios aquí en la tierra, porque tenemos un llamado legítimo que ni las tinieblas ni el infierno puede frenar la mano de Dios, porque Dios ha marcado tu vida y tu corazón y tú eres un llamado de Dios. Dile conmigo: Señor, en esta hora te pido que me ayudes. Quiero volverme al altar de Dios. Quiero volver a esa comunión, a esa intimidad contigo, Señor. No quiero separarme de tu presencia. Quiero que tu espíritu llene mi vida y mi corazón. Y realmente Dios lo va a hacer en tu vida y te va a bendecir. No olvides, pide ayuda. Acércate, y si es momento de volver al altar de Dios, corre al altar de Dios, porque allí Dios te está esperando. Quisiera saludarles a todos en general, de aquí del Chubut, capital del Chubut, Rawson, Chubut. Que Dios les bendiga a todos y les fortalezca, y que realmente esta bendición de Dios sea sobre tu vida y tu familia.